Comenzamos entonces. Gracias, Gemma. Bueno, entonces hay muy poca gente en sala, supongo que será el problema técnico que se presentó. Sin embargo, como quedan grabados, entonces evidentemente se puede difundir y se puede generar después la discusión también. Bueno, damos la bienvenida, ¿verdad?, a la 9ª sesión en la temporada del seminario de investigación del área de estadística de la Universidad de los Andes, y es para nosotros un honor tener en esta ocasión a Maritza Márquez, que por cierto fue la última expositora, ¿verdad?, del ciclo anterior, ¿verdad? Los que están en sala conocen a la profesora Maritza Márquez, ¿verdad? Maritza es matemático. Posteriormente hizo una maestría en matemáticas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes, donde obtuvo también su título de pregrado. Posteriormente inició estudios en la maestría de estadística en nuestro programa y logró obtener la aceptación y una beca para hacer sus estudios de doctorado en el consorcio de universidades de las universidades de Valparaíso. Ese consorcio lo conforman la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad de Valparaíso y la Universidad Técnica Santa María. En diciembre pasado, ¿verdad?, defendió justamente su tesis doctoral que nos va a exponer también en este seminario. Para nosotros es un honor. Ha venido haciendo presentaciones parciales, ¿verdad?, antes de la presentación de la defensa de su tesis. Estuvo realizando diversas presentaciones parciales en algunos eventos. Nosotros tuvimos el honor de tener uno de esos avances en un seminario hace 2 años. Y hemos coincidido en varios congresos también, donde ella ha expuesto también donde expuso resultados parciales de su tesis. Actualmente está haciendo un postdoctorado en la universidad, recuérdame la universidad también, que siempre me recuerdo Ibáñez, pero... Adolfo exacto. Y entonces, Adolfo Ibáñez, y entonces, bueno, donde esperemos que también haga unas labores bien interesantes de la continuación de lo que hizo en su doctorado. Entonces, bueno, dejamos con ustedes, ¿verdad? Nuevamente agradeciendo a Melissa por aceptar la invitación a ponernos, y va a exponer su tesis doctoral, nuevos retos en estadística y modelos flexibles para datos longitudinales, utilizando PESPLAIN, que eso fue la parte que nos expuso también hace 2 años, ¿no? Modelación conjunta y el algoritmo SAE. Entonces, bueno, dejamos con ustedes entonces a la profesora Maritza. Vale, muchísimas gracias, profe. Bueno, ya como les comentó, el profe ya habló un poco de mi trabajo, ¿sí? Se trata entonces de este trabajo final que presenté pues para cumplir con todos los hitos de mi doctorado. Este trabajo lleva por título Nuevos desafíos estadísticos en modelos flexibles para datos longitudinales usando p-splines, ¿sí?, modelos conjuntos, y estos modelos fueron estimados utilizando el algoritmo SAE, ¿sí? Bien, entonces, como para comenzar un poco con lo que vendría siendo esta charla, les doy así como una breve motivación o lo que da pie o inicio a mi trabajo, ¿sí? También explicaré o abordaré como algunas bases preliminares de lo que nosotros usamos a lo largo del trabajo, ¿sí? Y en este trabajo nosotros hicimos 3 propuestas, ¿sí?, que cada una las voy a representar como trabajo 1, trabajo 2 y trabajo 3, ¿sí? También les hablaré de algunos futuros trabajos que están pensados hacerse, ¿sí?
Y bueno, les voy a dejar las referencias que fueron utilizadas durante o a lo largo del trabajo. Bien, bueno, en sí, nosotros cuando estamos trabajando, los embarazos que se realizan bajo ciertos procedimientos de fertilización in vitro, ¿sí? Estos vienen asociados como a ciertos resultados adversos en comparación con los embarazos que se logran de manera espontánea. Esto se logra percibir durante el primer trimestre de embarazo, ¿sí? Bien, la hormona gonadotropina coriónica humana, ¿sí? Es un biomarcador bastante preciso, ¿sí? A la hora de diagnosticar y hacer un seguimiento de ese embarazo después de que se realice esa fertilización in vitro. Por ejemplo, los niveles bajos de esta hormona, ¿sí? Como para más o menos para el primer trimestre de embarazo, ¿sí? Pueden estar relacionados con abortos, embarazos ectópicos o hasta el mismo fracaso del procedimiento. Por lo tanto, ¿sí? Estos perfiles longitudinales pueden ser utilizados para distinguir embarazos normales de anormales. Vamos a entender acá embarazos normales como aquellos embarazos que terminaron con éxito, ¿sí? Es decir, que se produjo el nacimiento de ese bebé. Y hablamos de embarazos anormales, aquellos donde resulta lamentablemente la pérdida del feto. Bien, una herramienta que nosotros utilizamos para analizar datos longitudinales son los modelos de efectos mixtos. Bien, entonces, en esta figura nosotros podemos observar mediciones longitudinales de esta hormona beta-HCG para ambos grupos, ¿sí? El grupo normal lo resaltamos en colores rojos, o sea, esas trayectorias que se tienen para esos individuos, ¿sí? Mientras que el grupo anormal lo resaltamos con colores azules, ¿sí? Bien, estos modelos, ¿sí? O los modelos que nosotros utilizamos para modelar este tipo de datos, ¿sí? Son los modelos de efectos mixtos. Y ellos constituyen una herramienta fundamental para el análisis de datos longitudinales. ¿Por qué? Porque ellos pueden primero, hacen frente a observaciones faltantes, ¿sí? Segundo, ellos pueden tratar o tratan esos datos que son a veces desbalanceados, ¿sí? Y toman en cuenta también las variaciones individuales, o sea, qué es lo que está ocurriendo para cada individuo. Bien, ese es el caso nuestro, o es el caso de los datos que nosotros estamos tratando o tenemos, ¿sí? Bien, entonces, un modelo de efectos mixtos es un modelo que contiene tanto efectos fijos como efectos aleatorios, y por eso es que se hace un buen modelo para tratar este conjunto de datos, ¿sí? Para efectos de nuestra investigación, ¿sí? Nosotros estamos interesados en los modelos de efectos mixtos, pero no lineales, ¿sí? Para analizar este tipo de datos longitudinales. Bien, este modelo viene descrito por esta ecuación que nosotros observamos acá, donde esta función es una función no lineal, pero conocida, ¿sí? Esta función nu que nos aparece por acá, ¿sí? Es la variabilidad de los errores residuales, ¿sí? Y en este caso nos aparece en el modelo porque para el modelo conjunto nosotros trabajamos con la especificación de esta función, ¿sí? En este caso, o para este trabajo, nosotros no tocamos esta función, pero para el modelo conjunto sí lo hicimos. Bien, este phi sub i vendría siendo como la combinación de los efectos aleatorios con los efectos fijos, que vendría siendo esta función descrita acá abajo, ¿sí? Y bueno, tenemos nosotros el error aleatorio y esta constante o vector de parámetros, ¿sí? Que nos aparece en la función. Bien. Entonces, otros modelos que nosotros vamos a considerar a lo largo del trabajo van a ser los p-splines, ¿sí? Los modelos lineales generalizados, los modelos de supervivencia discreta y también los modelos conjuntos, ¿sí? Todos estos modelos fueron abordados a lo largo del trabajo.
Bien, entonces una vez que se proponen los modelos, el desafío va a radicar en estimar esos parámetros poblacionales. Entonces, esta inferencia se basa en la verosimilitud, ¿sí? Y nosotros la vamos a implementar de la siguiente manera, es decir, nosotros vamos a tratar de calcular una expresión apropiada para esa verosimilitud, ¿sí? Y una vez que se tenga esa verosimilitud, entonces se procede, ¿sí?, a hacer estimación con ella. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Una vez que nosotros hemos calculado esa expresión de la verosimilitud, ¿sí?, esta se maximiza mediante algunos algoritmos estándar. En el caso, por ejemplo, podría ser el algoritmo M, ¿sí? En los casos en que esa función mu, la que nosotros presentamos en el modelo mixto no lineal, no dependa linealmente de los efectos aleatorios, entonces el paso E que se utiliza en el algoritmo EM no puede ser calculado de forma cerrada. Y eso es un inconveniente para nosotros porque nosotros vamos a trabajar con modelos mixtos no lineales, ¿sí? Bien, entonces, otra manera de obtener esa verosimilitud es mediante la linealización de modelos, ¿sí?, o utilizando una aproximación estocástica numérica, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en este caso? Que también tenemos otros métodos que nos permiten hacer este tipo de estimación, ¿sí? Y este método nos permite realizarlo de manera más eficiente utilizando una versión estocástica del algoritmo EM, ¿sí? Entonces, esta versión es propuesta por De Leon en el año 99, ¿sí?, y consiste en reemplazar ese paso E del algoritmo EM por ese procedimiento estocástico. Entonces, en resumen, el algoritmo SIME vendría siendo eso, la combinación de una aproximación estocástica de la verosimilitud con el algoritmo EM. Bien, entonces aquí muy resumido y de manera muy rápida voy a explicar cómo funciona el algoritmo SIME, ¿sí? Este algoritmo consiste aproximadamente de 3 pasos, ¿sí? Un paso de simulación, un paso de aproximación estocástica y un paso de maximización, ¿sí? En el caso del paso de simulación, nosotros utilizamos estos términos teta, ¿sí?, esos se utilizan para simular los datos no observados, que en nuestro caso van a ser los efectos aleatorios, ¿sí?, bajo una distribución condicional de esta forma, ¿sí? Es decir, los efectos aleatorios, que son los datos no conocidos, dados los efectos conocidos, que vendrían siendo las observaciones. Bien, una vez que uno hace o realiza esta simulación, entonces uno entra al paso de aproximación estocástica, ¿sí?, en la cual los datos simulados y las observaciones se utilizan de manera conjunta para obtener lo que es la aproximación estocástica de esta esperanza condicional que nosotros vemos aquí, ¿sí? ¿De acuerdo a quién? De acuerdo a esta expresión. Bien. Este lambda juega un papel importante para controlar la convergencia del algoritmo, ¿sí? Entonces, este lambda se define como una sucesión decreciente que converge a cero, ¿sí?, a una razón menor que 1 sobre el número de iteraciones. Entonces, eso es lo que permite que este lambda pueda controlar la convergencia de esta expresión, ¿sí? Bien, una vez que se tiene ese paso de aproximación estocástica, entonces pasamos al paso de maximización, ¿sí?, en donde esa estimación es obtenida maximizando esa expresión que obtuvimos en el paso anterior, ¿sí?, y calculamos entonces o estimamos los parámetros deseados. Entonces, como se trata de un algoritmo iterativo, este procedimiento se repite una y otra vez, ¿sí?, hasta que se alcanza la convergencia. Cuando se alcanza la convergencia, entonces tenemos la estimación de esos parámetros. Bien. Luego, o finalmente, estos autores proponen combinar el algoritmo SIME, ¿sí?, con un procedimiento MCMC, que vendrían siendo cadenas de Markov, ¿sí? ¿Qué pasa?
Cuando el paso de la simulación no puede ser directamente calculado, entonces se hace esta combinación, ¿sí? Como es en el caso nuestro, porque nosotros vamos a trabajar con modelos mixtos no lineales. Y para modelos mixtos no lineales, esto suele ocurrir, ¿sí? Entonces, el algoritmo SAEM fue implementado, ha sido implementado, nosotros lo implementamos utilizando un software que se llama Monolith, ¿sí? El cual ha mostrado ser bastante eficiente, ¿sí? Y mucho más rápido que otros software estadísticos. Bien, para hablarles un poquito del conjunto de datos que nosotros estamos o trabajamos, ¿sí? El conjunto de datos que nosotros utilizamos para aplicar nuestros modelos, ¿sí? Se trata de un conjunto de datos que se registraron en una clínica de reproducción asistida en Santiago de Chile, ¿sí? Se tratan de mediciones repetidas de la concentración de los niveles de beta-HCG, ¿sí? Sobre 173 mujeres, ¿sí? Estas mediciones fueron registradas durante los primeros 80 días de edad gestacional, es decir, aproximadamente durante el primer trimestre, y este conjunto de datos fue clasificado en dos grupos. Un grupo 1, que nosotros llamamos el grupo normal, ¿sí? Este grupo contiene aproximadamente 124 mujeres, ¿sí? Y tenemos otro grupo, que es el que nosotros llamamos el grupo anormal, que si recuerdan, cuando lo mencioné anteriormente, es el grupo donde, va a ser como nuestro grupo de interés, porque es el donde ocurre la pérdida del feto, ¿sí? Y este grupo tiene aproximadamente 49 individuos. Bien, entonces, observando este gráfico que tenemos aquí, tenemos exactamente los mismos, el gráfico que teníamos anteriormente, ¿sí? En este gráfico describimos las trayectorias de cada uno de esos individuos, tanto para el grupo normal como para el grupo anormal, ¿sí? Y en estos gráficos podemos observar de manera visual que se tratan de datos desbalanceados, cuyas observaciones más o menos fluctúan de 1 a 6 observaciones. Es decir, no para todos los individuos se tienen esas 6 observaciones, ¿sí? Y además, este grupo anormal es mucho más difícil de tratar, ¿sí? Bien, estos niveles bajos de la hormona beta-HCG durante el primer trimestre, ¿sí? Ha demostrado ser un fuerte indicador, ¿sí? De posibles abortos. Por lo tanto, estos perfiles longitudinales, ¿sí? De los niveles de la hormona beta-HCG se pueden utilizar para distinguir entonces entre embarazos normales y embarazos anormales, ¿sí? Tratando de predecir la ocurrencia de un aborto, ¿sí? Por ejemplo, si lo ponemos en un contexto de aplicación, ¿sí? Podría permitirle, por ejemplo, a los especialistas que practican este tipo de procedimientos a tener un mejor manejo y a llevar un seguimiento, por ejemplo, de los embarazos bajo fertilización in vitro. Bien, entonces los trabajos que nosotros proponemos, en primer lugar, va a ser la clasificación de modelos mixtos no lineales, ¿sí? Con P-splines. En segundo lugar, nosotros decidimos hacer nuevamente clasificación, pero esta vez utilizando modelos conjuntos. En este caso sería un modelo mixto no lineal para los datos longitudinales y un modelo GLM para respuesta primaria, ¿sí? Que en este segundo trabajo la idea era tratar de predecir un aborto. Y finalmente, como tercer trabajo, nosotros proponemos estimar un modelo conjunto usando nuevamente ese modelo mixto no lineal, pero ahora junto a un modelo de supervivencia a tiempo discreto, ¿sí? En este caso ya no estamos interesados en predecir un aborto, sino el tiempo que transcurre para que esto ocurra, ¿sí? Para que ocurra el aborto. Bien, entonces básicamente esos serían como los 3 trabajos que se abordaron en esta investigación. Bien, entonces, se me olvidaba comentarles que
todos los trabajos, o todos los modelos, ¿sí?, fueron estimados utilizando el algoritmo SAM. Bien, entonces, como les mencioné, el primer trabajo, ¿sí?, o esta primera parte de la investigación, proponemos un modelo semiparamétrico de efectos mixtos no lineales, ¿sí?, para datos longitudinales, que con estos p-splines nos permiten incluir un poquito más de flexibilidad o suavidad sobre el modelo, ¿sí? Entonces, la novedad sobre este enfoque es que utilizamos el algoritmo SIME para estimar los parámetros de este modelo, ¿sí? Y proponemos un método de clasificación que nos permite establecer los dos grupos de mujeres embarazadas dentro de nuestro conjunto de datos, ¿sí? En este caso, para realizar la clasificación de estos modelos, es necesario utilizar el importance sample, ¿sí? Bien, entonces, como para ponerlos un poquito en contexto, ¿sí? Nosotros vamos a considerar N individuos, ¿sí?, que vendrían siendo las 173 mujeres, y N sub I van a ser las observaciones para cada uno de esos individuos. Y sub I vendría siendo como el vector respuesta o la respuesta de interés, ¿sí?, para el iésimo individuo en el tiempo T sub I J. Y este G va a representar sobre el grupo que estoy trabajando, ¿sí?, ya sea el grupo normal o ya sea el grupo anormal, ¿sí? Entonces, para ponerlos un poquito en contexto con el conjunto de datos que habíamos trabajado, N vendría siendo 173, N sub I vendría siendo las observaciones que se tienen de cada individuo, que irían desde 1 hasta 6 observaciones, y K, como tenemos dos grupos, pues vamos a decir K debería de ser igual a 2, ¿sí?, donde K igual a 1 representa el grupo normal, ¿sí?, y K igual a 2 representaría entonces el grupo anormal. Bien. Entonces, en este caso, vamos a considerar un modelo de efectos mixtos no lineal, ¿sí?, el cual fue propuesto por estos autores, ¿sí?, y el cual viene descrito en la ecuación 4, donde esta función que está aquí vendría siendo la función no lineal, pero conocida, ¿sí? Estos términos beta y beta sub i vendrían siendo los efectos fijos y aleatorios, ¿sí? Y estas las matrices de diseño. Estos aquí, en este caso, el modelo semiparamétrico, ¿sí?, vendría siendo también un modelo de efectos mixtos no lineal, ¿sí?, donde esta función vendría siendo entonces la función no lineal, pero conocida, y esta nueva función que nosotros vamos a agregar acá, ¿sí?, vendría siendo la función que le agrega flexibilidad a ese modelo mixto no lineal, ¿sí? Esta función la explicamos a continuación. Entonces, esta función es la que es una función suave, ¿sí?, y es lo que me permite darle mayor flexibilidad a mi modelo y que haga que mejore un poco el ajuste, ¿sí? Entonces, esta función tiene un término o un intersecto aleatorio, ¿sí? También tiene términos que trabajan en términos del tiempo, ¿sí? Y este Z que estaría por acá, ¿sí?, vendrían siendo entonces las bases splines que nosotros consideramos sobre esta función, ¿sí?, donde esta función también va a tener tanto efectos fijos como efectos aleatorios, ¿sí? Y eso viene descrito en estas láminas que les propongo acá. Bien. Entonces, una vez que ya se tienen los modelos propuestos, ¿sí?, pues el desafío radica en estimar los parámetros de esos modelos, ¿sí? Entonces, yo ya les mencioné la técnica o el algoritmo que nosotros vamos a utilizar para estimar cada uno de de los parámetros de esos modelos. Entonces, en este caso, para proceder con la estimación de los modelos, les voy a hablar más o menos de cómo se estimaría el modelo semiparamétrico o el modelo semiparamétrico, ¿sí? Y bueno, ya uno se daría una idea de cómo sería entonces para el modelo mixto no lineal. Entonces, en este caso,
para el modelo semiparamétrico, ¿sí? Vamos a considerar los efectos aleatorios como datos no observados, ¿sí? Y luego vamos a considerar como los datos completos. ¿Qué le llamamos nosotros los datos completos? Son los datos observados y los datos no observados que vendrían siendo esos efectos aleatorios, ¿sí? Y para ese conjunto, para esos datos completos, nosotros construimos una log-verosimilitud, ¿sí? Entonces, para la iteración K, nosotros utilizamos el algoritmo SIGN, ¿sí? Y entramos a cada uno de los pasos, ¿sí? Para cumplir con los pasos del algoritmo SIGN. Entonces, en primer lugar, sería un paso de simulación, ¿sí? Donde los datos no observados son simulados dados los datos observados, ¿sí? Bajo esa distribución condicional. Luego se pasa a ese paso de aproximación estocástica en el cual los datos simulados, ¿sí? Y las observaciones se utilizan de manera conjunta para obtener esa aproximación estocástica, es decir, esa aproximación estocástica de la esperanza condicional, ¿sí? Y tenemos entonces ese parámetro de suavización que me permite acelerar dicha convergencia. Bien, una vez que se tiene eso, entonces se entra el paso de maximización y ahí es allí donde nosotros encontramos esos estimadores. Entonces recuerden que como esto es un algoritmo iterativo, esto se realiza, ¿sí? Hasta alcanzar la convergencia del método. Bueno, como nosotros estamos trabajando con modelos mixtos no lineales, entonces recuerden que nosotros tenemos que combinar este algoritmo SIGN, ¿sí? Con un procedimiento MCMC, ¿sí? Cuando el paso de simulación, o ya que el paso de simulación para este tipo de modelos no puede ser calculado de manera cerrada, ¿sí? Entonces, es por eso que se hace indispensable combinar el algoritmo SIGN con este procedimiento MCMC. Bien, para el caso de la clasificación, ¿sí? Una vez que nosotros estimamos los parámetros del modelo, ¿sí? Entonces procedemos a hacer clasificación. Entonces, este Y sub I vendría a ser entonces la respuesta del individuo I en el tiempo de su hijo, en el tiempo T, ¿sí? Donde nosotros definimos una regla de clasificación. La regla de clasificación que nosotros utilizamos es la regla de Bayes, ¿sí? Para clasificar a ese individuo en el grupo, ¿sí? Entonces, la regla de clasificación que nosotros utilizamos es esta, donde este producto va a ser proporcional a la distribución a posteriori, ¿sí? De pertenecer a cualquiera de los grupos. Este pi va a representar la probabilidad a priori, ¿sí? Y este q va a representar la probabilidad marginal. ¿Cuál es la complicación que surge a la hora de hacer clasificación para estos modelos? Es que este q no se conoce. No sabíamos cómo calcularlo, no sabíamos cómo obtenerlo. Entonces, utilizando el método Importance Sampling, ¿sí? Nosotros encontramos o hallamos una manera, ¿sí? De poder calcular esa función de densidad, ¿sí? Para poder evaluar nuestra regla de clasificación y poder hacer clasificación. Bien, entonces, este método, ¿sí? O lo que nosotros más o menos hicimos, está basado en la distribución condicional de los efectos aleatorios, ¿sí? Los cuales son obtenidos usando un estimador empírico, tanto de la media como de la varianza condicional, ¿sí? Entonces, ya esas cantidades pueden ser obtenidas bajo ese paso de simulación del algoritmo SIGN cuando alcanza la convergencia. Entonces, como ya se obtienen esas cantidades, podemos sustituirlas en nuestra regla de clasificación y ya podemos hacer clasificación. Bien, entonces estos vendrían siendo los modelos, ¿sí? Aplicados a nuestros datos. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Basados en los trabajos de Marshall y Barón, nosotros extendimos ese trabajo y propusimos este modelo mixto no lineal, pero con 3 efectos aleatorios. A diferencia de Marshall y Barón, ellos proponen el modelo, pero lo proponen solamente con un efecto aleatorio.
donde A sub i, B sub i y C sub i, ¿sí? Van a ser efectos aleatorios que están relacionados, ¿sí?, con los niveles de la hormona beta-HCG, ¿sí? Y sub i vendría siendo la respuesta de interés para nosotros. Bien, entonces ese vendría siendo el modelo mixto no lineal. Luego proponemos el modelo semiparamétrico, que está constituido por una parte paramétrica, que vendría siendo el mismo modelo mixto no lineal que vimos anteriormente, pero ahora a este modelo le agregamos una parte no paramétrica, que vendrían siendo las bases splice que estamos viendo en esta parte, ¿sí? Entonces, por eso es que le llamamos el modelo semiparamétrico, porque consta de una parte paramétrica y una parte no paramétrica, donde cada uno de los parámetros que tenemos son exactamente los mismos que teníamos para el modelo mixto no lineal, ¿sí? Y estos nuevos parámetros, alfa 0, alfa sub 1, por ejemplo, alfa 0 va a ser el intersecto del modelo, alfa sub 1 va a ser un término lineal sobre el tiempo, ¿sí? Z vendrían siendo las variables regresoras o las bases splines, ¿sí? Y estos B sub ik, ¿sí?, que aparecen como coeficientes de estos splines, vendrían siendo efectos aleatorios. Bien, entonces, para hablarles un poco de los resultados que nosotros obtuvimos con estos modelos, para nosotros poder detectar errores de especificación en el modelo estructural, ¿sí?, nosotros decidimos reportar gráficos de observaciones versus predicciones, usando los parámetros individuales del modelo, ¿sí? Entonces, suponiendo intervalos de predicción de aproximadamente el 90%, que depende del modelo residual y donde las predicciones fuera del intervalo se resaltan como valores atípicos, ¿sí? Entonces, en el caso del modelo mixto no lineal, que serían estos resultados, observamos, por ejemplo, para el caso anormal, mucha dispersión entre los valores observados y dispersión también con respecto a la curva y igual a x. Sin embargo, solo algunas de las observaciones se encuentran fuera del intervalo de predicción, ¿sí? Entonces, estas proporciones que vemos aquí es lo que me indica la proporción de valores atípicos que tenemos en cada uno de los gráficos, ¿sí? Entonces, en el caso del modelo anormal, es de aproximadamente 5.26, mientras que para el caso normal es 1.53. Bien, entonces, si vemos para el modelo semiparamétrico, ya los gráficos mejoran, visiblemente mejoran, ¿sí? Entonces observamos, por ejemplo, que ya no se observa tanta dispersión de esas observaciones y que el intervalo que está definido aquí por estas líneas azules ya se hizo muchísimo más angosto, ¿sí? Aparte también observamos que, por ejemplo, la proporción de valores atípicos, ¿sí?, se hizo casi mínima, 0.77 para el grupo normal, y para el grupo anormal es de aproximadamente el 0%. Lo que indica entonces que, por ejemplo, en términos de ajuste, mejoramos con el modelo semiparamétrico con respecto al modelo mixto no lineal, ¿sí? No sé si se los mencioné, pero el modelo semiparamétrico se trabajó con 10 nodos. Se hicieron varias pruebas, o se hacen varias pruebas, hasta obtener el modelo con el que se tienen mejores ajustes. Bien, otro gráfico que nosotros decidimos utilizar para visualizar los resultados, sí, son los gráficos BPC o gráficos de chequeo predictivo visual, que permiten verificar los errores de especificación, pero basados en las simulaciones del modelo, ¿sí? Gráficamente, ¿sí?, en esta figura, los modelos estructurales, tanto el modelo estructural como el modelo estadístico, calculan como varios cuantiles, que son estas bandas que se observan acá en el gráfico, ¿sí? Entonces, en este caso sería el cuantil 10, este sería el cuantil 50 y este sería el cuantil 90. ¿Sí? Entonces, si nosotros analizamos estos gráficos, en el caso de la figura 5, que vendría siendo el modelo mixto no lineal, o los resultados para el modelo mixto no lineal, ¿sí?,
observamos ciertas regiones irregulares. Estos puntitos que se ven en color rojo, ¿sí? Son ciertas regiones irregulares. Entonces, esto lo que me sugiere es una débil capacidad de predicción del modelo, ¿sí? Para concentraciones bajas de hormonas, ¿sí? Lo mismo que para el grupo anormal. Entonces, observen que, por ejemplo, pareciera que para las concentraciones bajas de hormonas, ¿sí? El grupo anormal, ¿sí? Como que presenta mayor complicación. Bien, entonces cuando presentamos o cuando observamos los gráficos de TC en el caso del modelo semiparamétrico, en el caso anormal, esto casi se logra eliminar por completo. O sea, todas esas áreas de color rojo se eliminan casi por completo, ¿sí? Y en el grupo anormal se observa, pero ya muy mínimo, ¿sí? Entonces, esto sugiere también que para el grupo anormal, ¿sí? O para los grupos tanto normal como anormal, ya la capacidad de predicción debería de ser un poco mejor que para el modelo mixto no lineal. Bien, entonces en esta tabla presentamos los resultados con respecto a la clasificación, ¿sí? Entonces, nosotros decidimos colocar los resultados que obtuvo Marshall y Barón en su trabajo utilizando un efecto aleatorio que vendría siendo este resultado que tenemos aquí, ¿sí? Nuestro resultado para el modelo mixto no lineal utilizando 3 efectos aleatorios y los resultados para el modelo semiparamétrico. Entonces, en este caso, por ejemplo, para el caso del modelo mixto no lineal, ya tiene mejor clasificación que el modelo propuesto por Marshall y Barón, pero el modelo semiparamétrico sí le gana tanto al modelo mixto no lineal con 3 efectos aleatorios y le gana al modelo propuesto por Marshall y Barón. En este caso podemos lograr observar que para el grupo normal se clasifican 122 individuos de manera correcta, ¿sí? Y para el grupo anormal se clasifican 30 individuos de manera correcta, ¿sí? Bien, bueno, con esto gráfico, pues simplemente tomando en cuenta lo que vimos en la tabla de clasificación y tomando en cuenta ahora el área bajo la curva, observamos entonces que entre el modelo mixto no lineal y el semiparamétrico, nos quedamos con los ajustes del modelo semiparamétrico, ya que mejoró en ajuste y también mejoró en términos de la clasificación. Bien, en esta tabla, ¿sí? Solamente evaluamos el desempeño del clasificador, ¿sí? Observando, por ejemplo, que el modelo semiparamétrico supera a los demás modelos en todas las métricas calculadas, ¿sí? Determinando, por ejemplo, mejor desempeño, ¿sí? Al detectar los casos en el grupo normal, ¿sí? Y mejor desempeño en el número de casos correctamente clasificados, ¿sí? Además, la tasa de error se minimiza. Bien, este grafiquito lo quisimos colocar, es como para nosotros poder, como decir, bueno, ya no se puede hacer más con estos datos, ¿no? Para nosotros entender un poco por qué algunos individuos estaban mal clasificados. Por ejemplo, en el caso del grupo normal, que eran solamente 2 individuos que estaban, 3 individuos que estaban mal clasificados, ¿sí? Nosotros decidimos destacar los perfiles de esos individuos que estaban mal clasificados en cada grupo, ¿sí? Observando, por ejemplo, que para el grupo normal, las mujeres identificadas con ID30 y 76, por ejemplo, tienen solo 1 o 2 medidas, ¿sí? Y muestran concentraciones mucho más bajas que las del resto del grupo, ¿sí? Por el contrario, en el grupo anormal, ¿sí? Estas mujeres o las mujeres que están mal clasificadas tienden a tener concentraciones hormonales mucho más altas que el resto de las mujeres, ¿sí? Y ninguna de ellas tiene mediciones después del día 60, día 55, ¿sí? Entonces, podríamos señalar que parece que esa diferencia entre ambos grupos, ¿sí?
es a partir más o menos del día 20 y día 25, ¿sí? Entonces, esto vendrían siendo los perfiles de esas mujeres, ¿sí? Que se producen en esa ventana de observación temporal, ¿sí? Bien, entonces con esto pues estoy como por concluido lo que sería mi trabajo 1, ¿sí? Aquí como para comentarles así de una vez, este primer trabajo nos ayudó mucho o colaboró mucho con el ajuste y con la clasificación. Es decir, mejoramos mucho en el ajuste del modelo y mejoramos mucho en términos de la clasificación. Pero cuando nosotros agregamos esa flexibilidad al modelo, perdemos parte de la interpretación del modelo, ¿sí? Entonces, decidimos en este segundo trabajo proponer un modelo conjunto donde las trayectorias longitudinales son ajustadas por un modelo mixto no lineal, ¿sí? Y por un modelo GLM, ¿sí? Este modelo GLM me va a permitir modelar la respuesta binaria que se relaciona con un embarazo normal o anormal. Este modelo también ha sido estimado con el algoritmo SIME, ¿sí? Y al ser un modelo conjunto, entonces vamos a tener un modelo conjunto que me va a permitir modelar datos longitudinales con el modelo mixto no lineal propuesto anteriormente, ¿sí? Y vamos a poder modelar una parte binaria con ese modelo GLM. Para este modelo conjunto nosotros también pudimos hacer clasificación. Bien, entonces, para proponer el modelo conjunto, tenemos entonces el modelo mixto no lineal que nosotros habíamos visto al inicio, ¿sí? Considerando exactamente los mismos parámetros, ¿sí? Solamente que, bueno, en este caso, ¿sí? Esta función nu va a representar entonces la variabilidad de ese error residual, ¿sí? Y nosotros para este modelo decidimos trabajar con ello, ¿sí? Era para ver qué tanto cambiaba nuestro modelo, ¿sí? Al variar esta función. Bien, entonces consideramos entonces el caso donde esta función nu puede ser expresada en función del modelo estructural, ¿sí? Entonces, ese modelo mixto no lineal podría verse de esta forma. Y entonces, esta función nu que nosotros estamos encontrando aquí, ¿sí? Nosotros la podemos o la modelamos de la siguiente manera. Entonces, para cada uno de los modelos que le dimos a esa función nu, le pusimos un nombre, ¿sí? O utilizamos este nombre. El modelo error residual 1, el modelo error residual 2, el modelo error residual 3 y el modelo error residual 4, ¿sí? Entonces, observemos que ese modelo residual o esa función nu la describimos de esta forma, ¿sí? Para cada uno de ellos. Entonces, variando un poco esa función, nosotros variamos esa función para cada uno de los modelos, es decir, el modelo mixto no lineal, ¿sí? Se hizo variar con cada una con cada uno de estos modelos de error residual, ¿sí? Y para la parte binaria, entonces consideramos para la respuesta binaria consideramos entonces esa respuesta primaria y los efectos aleatorios que se relacionan a través del GLM en forma canónica, ¿sí? Tal y como se describe entonces en esta ecuación 12. Este teta representa el parámetro de interés primario, ¿sí? Este señor que está aquí, perdón, no teta. O sea, teta tiene los dos términos, pero el que me interesa es este, porque este es el que guarda, ¿sí? Ese parámetro de interés, ¿sí? Y lo demás, bueno, van a ser funciones conocidas. Bien, entonces, con la idea de seguir en la línea, ¿sí? De poder obtener una forma para la log verosimilitud, para luego utilizar el algoritmo SIME para poder estimar los parámetros de esa log verosimilitud, ¿sí? Entonces, asumimos que ese y sub i j y d sub i
son condicionalmente independientes de esos efectos aleatorios, ¿sí? Construyendo entonces esta función de probabilidad conjunta. Por lo tanto, esta función de verosimilitud vendría dada por esta expresión 14. ¿Sí? Y para estimar esta función de verosimilitud, utilizando entonces el algoritmo SIGN, recuerden que tenemos entonces que tener como un conjunto, una data completa, ¿sí? Donde consideramos los efectos aleatorios, que vendrían siendo datos desconocidos, datos que no conocemos, ¿sí? Y las observaciones, que vendrían siendo los datos que nosotros conocemos. A partir de ello, ¿sí? Yo construyo esta verosimilitud, y una vez obtenida esta verosimilitud, yo utilizo el algoritmo SIGN entonces para encontrar los parámetros de interés. Bien, entonces la representación de estos niveles beta HCG, ¿sí? Mediante modelos longitudinales vendría siendo que aquí ya entonces yo voy a tomar mi modelo y lo voy a aplicar a mi conjunto de datos, ¿sí? Entonces, la representación de estos niveles, estos niveles hormonales para cada una de esas mujeres vendría dada por estos modelos. Entonces, tenemos un primer modelo donde vamos a considerar todos los efectos aleatorios, ¿sí? Y donde este NU, ¿sí? Va a ser modelado de acuerdo a los modelos va a ser modelado de acuerdo a los modelos que consideramos anteriormente, los modelos de error de los que hablamos, ¿sí? Este segundo modelo, yo estoy considerando solo un efecto aleatorio y los demás los estoy dejando fijos, pero sigo variando también ese modelo de error, ¿sí? Y también logré asumir este modelo longitudinal. Observen que siempre he estado hablando del modelo longitudinal, ¿sí? Pero ahora considerando los efectos aleatorios con una distribución log normal. Bien, eso sería como la parte longitudinal del modelo. Para la parte binaria del modelo, nosotros vamos entonces a considerar el problema de predecir una pérdida en el conjunto de mujeres embarazadas, ¿sí? Entonces, para ello debemos considerar esta D como 0 o 1, donde esto denota embarazo normal o anormal, ¿sí? Entonces, la relación que existe entre los embarazos y los niveles asintóticos se describen bajo el siguiente modelo. Entonces, aquí estoy describiendo el modelo de que ocurra 0 o 1, dado ese efecto aleatorio, o de que ocurra esa respuesta de interés, que en este caso sería un aborto, ¿sí? Pero dado dos efectos aleatorios. Nosotros intentamos hacerlo para 3 efectos aleatorios, pero la estimación de los parámetros nos daba demasiado exageradas, o sea, no eran consonas con la realidad, así que para 3 efectos aleatorios no nos funcionó, entonces por eso decidimos dejar solo 1 y 2 efectos aleatorios. Bien, entonces, ¿qué fue lo que obtuvimos entonces para estos modelos? Estimándolos de esta forma, ¿sí? Primero consideramos todos esos supuestos, ajustamos los modelos y para cada uno de ellos nosotros pudimos hacer clasificación en 2 grupos, ¿sí? Entonces, ¿cómo seleccionamos el mejor modelo? Lo seleccionamos tanto en términos de estimación como de clasificación. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos esta tabla 3, podemos ver que el modelo con menor criterio A y C y B y C es el modelo 1518. ¿Quién es el modelo 1518? Les recuerdo, nosotros habíamos propuesto 3 modelos longitudinales, ¿sí? Donde hicimos todas las variaciones posibles. Y también propusimos 2 modelos de respuesta binaria, donde hicimos las 2 variaciones. Un efecto aleatorio, 2 efectos aleatorios, ¿sí? Entonces, el modelo 1518, que es el que ganó en términos de A y C y B y C, sería el modelo 15 y el modelo 18. O sea, la combinación de esos 2 modelos es lo que yo llamo mi modelo conjunto. Entonces, este modelo, ¿sí? Es el que ganó como en términos de ajuste.
porque si observamos estos modelos, ¿sí? Tenemos parámetros, ¿sí? Que no son significativos. Entonces, por eso nosotros decidimos quedarnos con este modelo. Además, en términos de clasificación, el modelo 1518 también clasifica bastante bien. Si lo comparamos con el modelo semiparamétrico que vimos en el trabajo anterior, ¿sí? En este caso estamos clasificando 123 individuos de manera correcta y 40 individuos de manera correcta en el grupo anormal, ¿sí? Ustedes dirán, pero ¿por qué no trabajaste con este modelo? Aquí me está clasificando 124 individuos de manera correcta y 41 individuos. El tema es que cuando yo hago las estimaciones de este modelo, me están dando variables muy extrañas, estimaciones de los parámetros extraños, ¿sí? Entonces, por eso decidimos no considerar este modelo, sino quedarnos únicamente con este modelo, ¿sí? Entonces, tanto en términos de ajuste y de clasificación, el modelo anda bastante bien. Bien, lo mismo que hicimos para el modelo anterior, para el modelo semiparamétrico, ¿sí? Evaluamos algunas métricas de desempeño, ¿sí? Vimos que el desempeño del clasificador era bastante bueno también, tenía aproximadamente una sensibilidad del 99%, ¿sí? Al detectar casos en un grupo normal, ¿sí? Y eso es bastante bueno. Y también buen desempeño en el número de casos correctamente clasificados, ¿sí? Aproximadamente 94%. Y minimizamos la tasa de error era aproximadamente 5%. Bien, entonces esto es lo que vendría siendo mi segundo trabajo, ya con la idea de no predecir el aborto, sino de establecer cuánto tiempo tarda en ocurrir el evento de interés, en este caso el aborto, ¿sí? Entonces decidimos utilizar o trabajar nuevamente con un modelo conjunto, utilizando el modelo mixto no lineal para datos longitudinales, pero ahora utilizando un modelo de supervivencia discreto, ¿sí? Para el caso de la respuesta binaria. En este caso, ¿sí? Volvemos entonces a utilizar el modelo mixto no lineal, el que ya hemos trabajado en los dos modelos anteriores, en los dos trabajos anteriores, ¿sí? Y para el caso de tiempo de supervivencia discreto, pues sí hacemos unos ciertos cambios, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Para el modelo de tiempo de supervivencia discreto, nosotros vamos a considerar dividir el tiempo de supervivencia continuo, ¿sí? En una sucesión de K intervalos, como se observa acá, ¿sí? Nosotros decidimos agarrar ese tiempo de supervivencia y dividirla por intervalitos. Bien, luego, para cada uno de estos individuos, ¿sí? La función hazard o la función de riesgo en ese intervalo a sub k, es decir, un intervalito de estos, ¿sí? Viene expresada entonces como la probabilidad condicional que vemos acá en la ecuación 21, ¿sí? Donde ese U sub i va a representar el vector de covariables y k va a representar el índice de un evento en tiempo discreto, ¿sí? Bien. Por otro lado, tenemos la función de probabilidad discreta, que viene dada por esa expresión, ¿sí? Por la ecuación 22, ¿sí? Y la probabilidad de supervivencia a tiempo discreto, que está escrita en esta ecuación 23, ¿sí? Entonces, observamos, por ejemplo, que la tasa de riesgo se sigue manteniendo bajo estos supuestos, ¿sí? Bien, entonces, ¿quién va a ser este U sub i del que nosotros hablamos acá en el modelo de supervivencia? Van a ser los efectos aleatorios que nosotros hemos venido trabajando. Entonces, esta expresión, ¿sí? Va a representar la función de densidad de la variable respuesta en el modelo mixto no lineal, ¿sí? Dado los efectos aleatorios, ¿sí? Y
esta que tenemos aquí va a representar la función de densidad del modelo de supervivencia a tiempo discreto, ¿sí? Entonces observen que estamos construyendo la función de probabilidad conjunta, tanto para el modelo mixto no lineal como la probabilidad conjunta para el modelo de tiempo de supervivencia discreto. Entonces, la distribución conjunta condicional, ¿sí? Tanto para la respuesta binaria como para la respuesta longitudinal, ¿sí? Vendría dada por esta expresión que tenemos aquí. Donde este Y estrella, ¿sí? Es como la respuesta conjunta, ¿sí? Ya estoy considerando tanto la respuesta binaria como la longitudinal, ¿sí? Y este gamma, ¿sí? Va a ser, bueno, el gamma va a ser 0, ¿sí? Si la variable está representando al modelo longitudinal, y va a ser 1 si está representando entonces el estatus de que ocurre el evento o no, ¿sí? Entonces, la verosimilitud, ¿sí? Vendría entonces dada por esta expresión que tenemos aquí. Entonces, ¿por qué llegamos a esta conclusión? O sea, ¿por qué necesitamos esa verosimilitud? Bueno, porque nosotros estamos utilizando el algoritmo SIME, y a partir del algoritmo SIME nosotros vamos a estimar los parámetros de interés. Entonces, por eso siempre buscamos tener una forma para esa verosimilitud, construir esa verosimilitud, ¿sí? Entonces, para este modelo, la verosimilitud la obtenemos de esta manera, y una vez que se obtiene esa verosimilitud, se vuelve a aplicar el algoritmo SIME, ¿sí? Y se obtienen los parámetros de interés. Suena muy sencillo decirlo, pero no es tan sencillo. Bien, entonces ahora visto el modelo aplicado a nuestro conjunto de datos, tenemos entonces el modelo mixto no lineal, ¿sí? Nuevamente con nuestros efectos aleatorios, caracterizado de la manera como lo hemos visto anteriormente en los dos trabajos anteriores, ¿sí? Y vamos entonces a considerar, en este caso nosotros decidimos probar, ¿sí? El modelo de supervivencia discreto, perdón, el modelo mixto no lineal con un efecto aleatorio, luego con 2 efectos aleatorios y finalmente con 3 efectos aleatorios, ¿sí? Entonces aquí como que ese fue el plus que le dimos, variar los efectos aleatorios del modelo longitudinal, ¿sí? Aquí simplemente estoy definiendo cada uno de los modelos con 1, con 2 y con 3 efectos aleatorios, ¿sí? Y para el modelo de supervivencia a tiempo discreto, recuerden que yo les dije que nosotros ese intervalo de tiempo lo íbamos a dividir en intervalos. Bien, entonces lo que nosotros hicimos fue dividir esos primeros 80 días, que fue donde se registraron las observaciones de esas 173 mujeres, lo dividimos en 6 intervalos, ¿sí? Casi todos de longitud 10, el último fue que le dimos un poquito más de cobertura, ¿sí? Y construimos estos vectores. En este caso, este vector que está compuesto por puros ceros es lo que se entiende como el individuo no experimentó el evento, ¿sí? Y este vector donde tenemos ceros y al final tenemos un 1, donde indicamos, bueno, este individuo experimentó el evento. ¿Cuál es el evento de interés para nosotros? Que presente un embarazo anormal, es decir, que presente un aborto. Bien. Entonces, incluimos los niveles asintóticos de la hormona como una covariable, ¿sí? Y nosotros en este caso, para este modelo, nosotros utilizamos la técnica de parámetros compartidos, ¿sí? Entonces, el parámetro que comparten el modelo mixto no lineal y el modelo a tiempo de supervivencia discreto es un solo efecto aleatorio, este azul, ¿sí? Entonces, este va a ser como el parámetro que comparten ambos modelos. Bien, entonces proponemos el modelo o la función de probabilidad para este modelo, ¿sí? Y haciendo un poquito de cálculo, ¿sí? Entonces podemos obtener o podemos llegar al modelo lógico, ¿sí? El cual involucra, ¿sí? El parámetro compartido, ¿sí? Y cada uno de los intervalitos que nosotros habíamos definido, ¿sí? Bien, entonces los resultados los presentamos de la siguiente manera.
como aquí estábamos tratando de ajustar el modelo, tanto de manera conjunta como de forma separada, entonces decidimos comparar qué ocurría con el ajuste del modelo conjunto y qué ocurría con el ajuste de los modelos por separado, ¿sí? Es decir, ajustar el mixto no lineal por un lado y ajustar el de tiempo de supervivencia por otro, y luego ajustar el modelo conjunto como tal por otro lado, ¿sí? Entonces, recuerden que teníamos tres modelos, que habíamos definido tres modelos para el modelo longitudinal: un efecto aleatorio, dos efectos aleatorios, tres efectos aleatorios, ¿sí? Y los resultados que ven aquí serían para el modelo conjunto. Bien, en este caso tenemos los resultados para el modelo por separado. Y lo que podemos observar entonces es que en esta tablita, ¿sí?, se muestran los parámetros estimados, ¿sí?, con ese algoritmo SIME, pero observamos que, por ejemplo, la parte longitudinal de los modelos conjuntos, las estimaciones, ¿sí?, presentan como ciertas diferencias importantes, ¿sí?, sobre todo en el modelo 1. ¿Sí? El modelo 2 y el modelo 3 tienen como mayor similitud en cuanto al modelo conjunto, ¿sí? Mientras que si nosotros observamos los modelos por separado, es decir, parte longitudinal y parte binaria, ¿sí?, entonces observamos, por ejemplo, que el modelo conjunto, o sea, la parte binaria, o sea, el AIC de estos modelos, ¿sí?, es mucho más alto, o es un poco más alto que para los modelos, para el modelo conjunto como tal, ¿sí? Entonces, creo que hay cierta ganancia en realizar el modelo conjunto, ¿sí? Bien, este trabajo, este último trabajo, quedó abierto. Todavía estamos trabajando en él, ¿sí? El primer trabajo fue sometido a revisión en una revista científica, ¿sí? Ahorita estamos haciendo las correcciones para volverlo a enviar, porque nos enviaron algunas correcciones. El segundo modelo el segundo trabajo lo estamos trabajando también para proponerlo, para someterlo a revisión en una revista científica. Y bueno, actualmente estamos trabajando sobre para hacer un estudio de simulación y poder pues generar mayores resultados para este modelo. Bien, con respecto a los trabajos que nosotros estamos interesados en seguir realizando, o por ejemplo que pueden quedar como propuesta abierta, es, por ejemplo, en el caso del trabajo 1, ¿sí?, el modelo mixto no lineal, nosotros sugerimos, por ejemplo, usar métodos que permitan corregir el posible sesgo generado por las componentes de varianza. ¿Por qué? Porque al agregar tantos nodos, ¿sí?, estamos agregando mayores parámetros al modelo, ¿sí? Entonces, nosotros proponemos, por ejemplo, en vez de utilizar la máxima verosimilitud, por ejemplo, utilizar máxima verosimilitud restringida, pues para minorizar ese sesgo que se obtiene en el modelo, ¿sí? Por otro lado, sería interesante considerar el modelo conjunto, ¿sí?, formado por el modelo semiparamétrico. Recuerden que nosotros en el segundo trabajo trabajamos el modelo conjunto con el modelo mixto no lineal y el modelo GLE. Entonces la idea es extender ese trabajo y proponer o utilizar el modelo semiparamétrico, que nos dio mejor, o sea, mejoramos en ajuste y en clasificación con él, ¿sí?, y trabajarlo de manera conjunta con el modelo GLE, ¿sí? Y bueno, para el último trabajo, bueno, lo que nosotros proponemos es realizar un estudio de simulación, pero como les comenté, pues ya es algo en lo que estamos trabajando, y bueno, eso es todo lo que tenía para decirles el día de hoy. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Maritza. En realidad hubo mucho trabajo, ¿no? Todo eso formó parte yo diría que habían como 3 tesis doctorales ahí, en eso también.
Pero entonces, sí, al principio yo conocía nada más la primera parte, muy interesante la segunda y la tercera también más interesante aún, también. Ahí quedan todavía cositas que resolver, pero realmente fascinante, realmente. Bueno, esperamos por las publicaciones también. El manuscrito de la tesis doctoral está disponible en el repositorio, en algún repositorio. Todavía no, porque estamos tratando de culminar como hacer códigos para dejarlos disponibles en el GitHub, entonces que esté como que todos los códigos disponibles, por ejemplo, el de clasificación, que fue un código bastante complejo y difícil de trabajar. Entonces es como para ponerlo disponible para que el público pueda trabajar con él. Y como nosotros también trabajamos en un software relativamente nuevo que se llama Monolith, que lo utilizan mucho para farmacocinética. Entonces, pues también como que colocamos algunos códigos de ese software, pues para mí, o sea, eso es lo que estamos ahorita trabajando, creando como un repositorio con todos esos códigos para que estén disponibles. Perfecto. Después nos tendrás que dar un taller de Monolith también, eso también. Sí, porque No, este sí es súper, súper sencillo de utilizar, sí, es muy sí. intuitivo. Perfecto. Entonces esperaremos por los códigos también, aunque pudiera también, es un reto también pasar eso a R o a Python también, eso también No, pudiera ser. en R hay una librería que se llama Symix que te permite trabajar con monoliths, pero desde R. Perfecto, ¿no? Entonces también. Se llama Y entonces, Symix. Y creo que tienes como mayor libertad para trabajar ahí porque puedes hacer como más cambios, cambiar muchas más cosas. Yo trabajé también con Symix porque necesitaba importar cosas de monoliths, entonces trabajaba allí. Por ejemplo, en la clasificación la hicimos en R, pero los ajustes de los modelos los hicimos en monoliths. perfecto. Y esperamos entonces ya que coloquen el repositorio y también obviamente también la información en el GitHub también, para aprender un Seguro, poco también a utilizar cuando también estén la tecnología. disponibles, yo le envío el link para que usted lo comparta. Perfecto, muchísimas gracias. Entre los asistentes, ¿hay alguna pregunta? Bueno, hay varios conocidos de Maritza y míos también. Y Hay ahorita varios que han estoy sido viendo, estudiantes, bueno, ¿verdad? Ah, y hay varios colegas también que fueron compañeros también. Bueno, está Alberto Flores, que fue también estudiante de Maritza y ahora sí, está sí, en es que ya lo Medellín estoy también. saludando. Sí, está Marianela Luzardo también, que está en Medellín, ¿no? El colega Ah, Loerza, la profe María Elena. creo que es Marianela, pero sí. Creo que sí. Está Loer, que es un colega que está en Guayana. El Génesis, que está también estudiante de Maritza, que está en Cali. Vanessa también fue estudiante de Maritza. William Acero, profesor de la Universidad de Santo Tomás, está actualmente en España. Ah, qué bueno. Y Wilmer Fermín es el profesor ya jubilado de la Universidad de Oriente, el núcleo de Nueva Esparta también, ¿no? Sí, y es doctor en estadística de la Universidad de Salamanca también, ¿no? Ah, qué bueno. Y entonces, creo que había la mano levantada por parte de Alberto, o ya la No, bajó. creo que me estaba saludando. Ah, te estaba saludando, exacto, sí, Creo yo que vi. sí. Sí, entonces, bueno, si alguien quiere hacer una pregunta, hacer un comentario, los micrófonos están abiertos. Bueno, aprovecho ahí Entendieron la todo. publicidad, entonces saludo. Hola, Ahí, Albertico, ¿cómo porfa, estás me tú? disculpan la facha, que estoy trabajando en la casa. Sí. Espero que El todo vaya bien teletrabajo, ahí. sí, ahora el teletrabajo así. Vi el mensaje y me conecté al computador mientras que iba haciendo aquí algo. Ah, qué No, bueno, pues, qué bueno. felicitaciones a Maritza. Y, Ay, gracias, Alberto. como decía el profe, como 20 trabajos de grado en uno. Pues Sí, interesante sí, sí. y digamos que ahorita pues para la serie de tiempo pues cada día está más complicado tener modelos a la mano. Entonces, pues, importante la contribución y
seguramente más adelante podemos usarlo, especialmente en escenarios que no hay muchos datos. Y Exacto, cuando es que ese es el tema, los datos. sí, cuando hay bastante datos, pues no hay problema. O, o digamos, pues uno puede bordear ciertas cosas, pero cuando hay pocos datos, pues es muy complicado poder entrenar modelos y, y también pues medir la asertividad o tener buenos ajustes. Entonces, felicitaciones, Maritza, otra vez Ay, gracias, y como te Alberto. decía, pues Gracias. qué bueno escucharte y aproveché aquí el ratico para unirme y saludar. Es profe, el No, profesor Borges ya, también ya aprovecho y lo saludo. me siento Sí. súper grande ya que Alberto haya asistido, o sea, sí. Y un placer y un honor que haya asistido Alberto. Alberto no lo veía desde su presentación así en el evento, desde su presentación del trabajo de maestría, cual fui jurado, ¿no? Ah, no, muchas gracias, ¿no? Pues por acá la orden, para lo que necesitan también. Bueno, muchas Sí, gracias. ya sabes, necesito datos, necesito datos. Sí, el asunto de los datos es realmente un problema, ¿no? También. Entonces, bueno, Sí. en la tercera parte, bueno, entiendo que van a simular al principio, pero si hay ya un poco al leer un poco más del trabajo es posible ubicar algunos datos también como tal. Ahí pudiéramos trabajar con la gente en Estados Unidos, también, ahí también que tienen, creo que tienen datos que pudieran adaptarse también, pero me interesaría Ah, leer un genial. poquito más, empaparme un poquito del modelo para realmente ver si Vale, realmente... profe, si quieres te puedo pasar el paper de la tesis, o sea, Perfecto, me lo que es encantado. la tesis Muchísimas gracias. y pues Entonces, y cualquier ahí en cosa que cuestión llegue a... de un mediano, un corto plazo, ya estaríamos ubicando la posibilidad de alguien que tenga datos para eso también. Entonces, el profesor Wilmer Fermín manda saludos a la organización, a la expositora y a los asistentes. Un gran saludo para Ay, Wilmer. gracias, profe, gracias. Sí, ¿hay alguna otra pregunta, algún comentario? Estos seminarios son democráticos en ese sentido, entonces la gente puede participar. Entonces, eh, como dijimos, y bueno, yo mandé después en la lista de difusión que ya estábamos conectados porque hubo un problema técnico. Se creó la reunión de la manera como se ha creado todas las demás, pero no dejaba entrar, mandaba a la gente a la sala de espera. Es que cuando la Bueno, charla es de Maritza, siempre hay problemas. sí, recuerdo en la charla de Maritza, la vez pasada entró hubo un ciberataque, lo que llamamos ciberataque. ¿Ya? Sí, 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 Y tal cual. entonces, sí, y entonces ya para las otras reuniones creo que vamos a hacer las pruebas técnicas antes, también, porque Me parece. bueno, pues, creíamos que no era necesario porque las otras las habíamos creado exactamente igual y no había habido problema. Pero ¿Ves? No te aquí, digo, cuando la charla es de Maritza, sí, ¿no? Y entonces, sí, la ventaja es que esta no va a ser la última de esta temporada también. Eso también, ah, que Dios fue la vez quiera que no. pasada que con la de Maritza también hubo que suspender por esa y por otras razones también. Y bueno, Exacto. entonces, bueno, ya cuando esté la grabación se hará la difusión correspondiente para que la gente que obviamente no pudo entrar por problemas técnicos pueda tener la posibilidad. Y bueno, y cualquier cosa, contactan a Maritza vía correo electrónico, también pudiera ser. También. Yo los pongo en contacto con ella, también no hay problema en ese Vale, sentido. perfecto, sí. Y Estamos abiertos a trabajar. lo otro es que, bueno, se están elaborando los certificados, todavía eso incluye los certificados de las otras dos también temporadas también, que ya están casi listos, y entonces se te hará llegar tu correspondiente, dos certificados en este caso, el del anterior y este también. Ah, Creo que eso se excelente, va a qué bueno. resolver. Sí, Genial, genial, súper. bueno, recordar, ¿no? Y que este seminario se realiza los días miércoles, la hora cambia de acuerdo a la disponibilidad del expositor, ¿no? Y es un seminario que es completamente gratuito, no requiere de inscripción. Sin embargo, se sugiere que se registren en la página del seminario. Siempre la divulgo yo por las redes y en los grupos de difusión.
que es pero de todas maneras a través de un buscador. Ustedes ponen seminario estadística, EduAula, que es el que nos está dando soporte técnico y el que aloja también la página web. Entonces ya les aparece la página del seminario. Y en ese seminario también se incluye un módulo de donación porque hay costos que cubrir y que garantizan también, hay licencias que hay que comprar, hay que también hacer aportes también a los que nos dan soporte y algunos servicios también que necesitamos también que nos permiten la conectividad. Afortunadamente no hemos tenido problemas de conectividad a pesar de las condiciones en que está Venezuela también, donde constantemente se nos va la luz, se nos va el servicio de internet, entonces tenemos que hacer a veces jugar con servicios alternativos, ¿sabes? Entonces, parte de esas donaciones se destinan a eso y parte se destinan a licencias también. La próxima semana también nos van a exponer una tesis doctoral, porque se defendieron muy recientemente, ¿verdad? Una egresada del programa de maestría de nosotros, que es Ledis Cuesta Herrera. Ella acaba de terminar su doctorado en modelamiento matemático en la Universidad Católica del Maule y nos va a exponer su tesis doctoral también. Y entonces está interesante, entonces. ese va a ser a las 5 de la tarde, hora de Venezuela, que coincide con la de Chile. Y entonces, porque hay actividad en la mañana acá y están ocupando el Zoom. Bueno, entonces, bueno, están invitados para ese y por ahí ya se están divulgando todas las actividades del mes de mayo, que incluye después una conferencia mía sobre ética de estadística en la práctica estadística y en los componentes estadísticos de los artículos. Después hay una conferencia de Roberto Bear, que va a hablar sobre la desviación estándar. Y finalmente, como este mes tiene 5 miércoles, entonces hay una conferencia del último de los egresados del programa de doctorado de nosotros, de aquí de la Universidad de Los Andes, que es José Soto, que actualmente está de profesor en la Universidad Tecnológica del Uruguay, allá en Montevideo. Entonces, esa es la programación de este mes. Ya tenemos armada la programación hasta agosto y estamos ahorita armando la programación para después del receso docente también. Entonces, bueno, se agradece también la difusión del evento también para cada vez aumentar la comunidad también a la cual llegamos. Entonces, y se agradecen nuevamente, agradezco nuevamente a Maritza por la excelente presentación. Gracias, profe. Y agradezco a los asistentes que pudieron estar presentes en esta ocasión. Entonces, bueno, damos por concluida entonces la sesión del día de hoy. Entonces, vale, bueno, muchas gracias. Muchas gracias.